queridos hermanos. Es la primera vez que vengo a esta comunidad. De hecho, ¿dónde estoy aquí? Sé que estoy en California. Ok, entró aquí, salió allá. Estoy en California con mis queridos hermanos de habla española. Ayer estuve en otro lado, Burbank, así ya. Burbank estuve. ¿Algún curioso que estuvo ayer en Burbank? Sí, yo sabía. Ayer dimos un retiro muy acelerado porque me dieron apenas 4 horas y media. 4 horas y media. Para meter todo el retiro en esas 4 horas y media. Así que ayer ni siquiera nos dio chance de almorzar. Almorzamos a las 4 p.m. porque no me dio chance. O sea, dimos un break de 15 minutos después de la charla, luego media hora para que la gente fuera al baño y comiera algo, y en esa media hora a mí me tocó preparar la misa. Así que comimos luego a las 4 de la tarde. ¿Ustedes van a ser tan exigentes también? ¿Ustedes me van a dar tiempo de trabajar? Tan generosos. Bueno, me presento, soy el padre Teodoro. Recuerden que este no es mi nombre de pasaporte, porque yo nací en Alemania. Y en Alemania dan nombres que gustan a los alemanes. Y pues el nombre que le gustaba a mi papá era Dirk Kurt. Yo tengo 2 nombres y un solo apellido, que es Kranz. Y si bien esto es aceptable en Alemania, pues aquí en América, tanto del norte como del sur, pues no se entiende. Así que traducido sale Teodoro, no te adoro, Teodoro. Por favor, sean bien correctos, ¿sí? Teodoro, no te adoro, no, Teodoro. Desde el 2009 me moví a Colombia. Desde el 2015 a México, ahora estoy en Celaya, Guanajuato. ¿Hay celayenses aquí o qué? ¿Cómo entraron a Estados Unidos? Recuérdenme algún hueco en el muro. A ver, ¿dónde? Y desde que llegué a Colombia, he comenzado a trabajar lo que es imposición de manos, con oración en lenguas, y lo que se da cuando un sacerdote se abre a esto. Lo que se da es que de repente hay sanación y liberación, porque le das la oportunidad a Dios de trabajar y realizar su poder en las personas humanas. A mí me trajo esto muchísima persecución. Ya en el 2010, el trabajo que yo tenía de capellán en el Colegio Cumbres en Medellín, Colombia, me echaron del colegio diciéndome que la imposición de manos era algo sospechoso. Pues sí, sospechoso, porque que tocas con la mano la cabeza de una persona y eso es sospechoso. Pues quién sabe por qué estás tocando a la persona. ¿Quieres manosear o qué? Ah, sí, me echaron. Ustedes saben cómo son de correctos políticamente algunas personas, cómo son de correctas algunas instituciones. Entonces, los legionarios de Cristo pues me echaron del Colegio Cumbres y fueron luego algunos años bien difíciles de mucha tensión, porque los legionarios de Cristo no permiten que un sacerdote ore en lenguas, imponga manos, ore por sanación. Si eres legionario de Cristo, tienes prohibido esto. Y eso me lo dijo el superior general en este momento, Robles Gil, me lo dijo de frente, y cuando él me dice que los legionarios no pueden orar en lenguas, no pueden imponer manos, no pueden orar por sanación, yo me dije, pues hasta aquí llegué con los legionarios y me busqué un obispo. Yo llevo un apostolado internacional desde hace 10 años, desde el 2009, 2018, son 10 años.
que viajamos, predicamos, oramos, enseñamos. En el 2012 le di forma a ese apostolado con el nombre de Fundación San Miguel Arcángel. Primero en Colombia, con la añadidura Pro Marginados de Colombia, con un comedor para niños en una comuna, en la Comuna 13, en una comunidad muy lastimada, muy violenta. En el 2015 tuvimos que cerrar este comedor porque en el comedor vecino mataron a la psicóloga de ese comedor porque ella había denunciado un caso de abuso sexual. Y el papá, que abusaba de su propio niño, la mandó matar, o él mismo la mató. El hecho es que por haber denunciado un caso de abuso sexual, esa psicóloga fue asesinada. A nosotros nos entró mucho miedo y cerramos el comedor. Y desde entonces nos dedicamos en nuestra fundación 100% al tema de evangelización. La evangelización la llevamos aparte pues mediante los retiros como lo estamos haciendo hoy. O sea, hablamos, evangelizamos y luego les voy a exponer el tema de hoy. Y lo hacemos a través de los medios de comunicación. Si ustedes entraron a este salón ya habiendo tomado su taza de café, o sea, despiertos, y en este canal van a ver más de 240 videos con lo que estamos haciendo. Ahora tú ves, me tomé mi tiempo para colocar el equipo porque este video, pues tarde o temprano, termina en YouTube conforme entra a la línea de producción y cuando le llega su momento, se edita el video, se sube a YouTube y ahí lo podrán ver. Es un excelente medio para llegar a personas que no pueden salir de casa, que viven en países donde no hay. A mí me escriben desde Japón, desde Rusia, desde África del Sur, obviamente desde México, de Los Ángeles, pero desde lugares muy remotos, inclusive una mujer soldado del ejército norteamericano, desde sus barracas en Irak, me escribió porque vio un video en sus barracas, entró en trance y recibió liberación, estando en servicio en la guerra en Irak. Eso fue hace más o menos 2 años que le pasó esto. En el canal vas a ver videos de conferencias como esta, de sesiones de preguntas, homilías, oraciones grabadas y algunas programaciones que hemos realizado en nuestro estudio. Tenemos un pequeño estudio para grabar programas sin público, simplemente uno pone la cámara y se pone a hablar. ¿De qué cosa hablamos nosotros? Sanación y liberación. Y si ustedes están hoy aquí en su día domingo y no están en un IHOP comiendo su pancake, es porque ustedes tienen interés en sanación y liberación o los obligaron a venir. ¿Están aquí por su libre voluntad? Oh, this is a free country. Ajá. Entonces, ustedes tienen interés en sanación y liberación. Y el tema que queremos tratar hoy, queremos mirar cómo podemos liberar a nuestras familias de estas presencias espirituales que se llaman demonios, que se llaman maldiciones generacionales, para que seamos libres en el Señor. Libres en el Señor, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la libertad de decidir lo que quiero. Yo quiero ponerme una camisa blanca, pues ponte la blanca. ¿Quieres una negra? Pues una negra. Pero si tú estás enfermo de exhibicionismo, porque estás enfermo en tu sexualidad, pues tú quieres andar sin chones por tu casa y por la calle, y eso como que está mal. Pero algo te empuja y algo te enfermó en tu sexualidad que quieres exhibir tus miembros a todo el mundo. ¿Qué te pasa? Estás enfermo.
Una persona dice, yo no quiero tomar, pero estoy tomando. Y ya borracho, tomado, digo cosas que no quiero, me pongo violento, se me desborda la sexualidad cuando estoy borracho. Pues, ¿qué pasa aquí? Personas violentas que quieren ser dulces con sus esposas y son gruñones. O sea, un grizzly bear parece un kitty cat al lado de ti. Porque tú eres insoportable, un carácter insoportable. Y tú dices, pero yo no quiero tener ese carácter. ¿Y por qué lo tengo? Yo quiero hablar en público y quiero leer las lecturas en la misa, pero me mata el miedo. Pero ¿por qué me mata el miedo? Y yo quiero ser una persona alegre, una persona que sale, una persona espontánea, y soy una tipa depresiva. O sea, la leche se pone agria a mi lado porque estoy tan agrio y tan triste y tan depresivo. Ni el galón de leche me soporta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué no puedo hacer en mi vida lo que yo quiero hacer? Y me desespero con mi niño y luego lo pego. Pues sí, ¿para qué procreas? Monstruos que se llaman niños. Y aquí veo a algunos adolescentes. ¿Los obligaron a venir? ¿Con qué los sobornaron? Que si no vienes no te doy para el cine en la noche. Ya. Ajá. Hermanos, qué difícil es hacer lo que queremos. Sobre todo cuando se trata de nuestra santidad y de nuestro carácter. Mira el fulano con el que te casaste, o la fulana. Mira cómo está. Ahora que lo conoces, que la conoces, pues no la puedes devolver porque no hay garantía de fábrica. Ay, Señor, te la regreso, tiene muchos defectos. Total recall. Estos condicionamientos que tanto nos frustran, obviamente pueden ser externos, porque si no encuentro trabajo porque la economía está mal, pues no voy a tener dinero. Y no me digas, ay, es que hay una maldición generacional de pobreza. No, hermano, es que hay una economía que está mal. No tienes que venirme con maldiciones generacionales de pobreza. La economía está mal, por eso no encuentras trabajo. O sea, estos condicionamientos pueden ser externos, pero también pueden ser internos. O sea, yo quiero ahora excluir de lo que no voy a hablar. O sea, yo no voy a hablar, por ejemplo, de condicionamientos por tu cultura. Ayer hablé a una comunidad anglosajona donde había muchas personas con ascendencia asiática y ascendencia africana. Pues aquí mi comunidad hispana, pues aquí hay mucha ascendencia pues, de América Latina, mucho hispano, con sus raíces culturales en América Central, en América del Sur. Ayer fue muy diferente. Tú tienes condicionamientos por tu cultura. No voy a hablar de estas cosas de cultura, ¿ok? Pero nada más como dato. El mexicano es una persona que tiene mucha pena. Es muy penoso el mexicano. Y no me digas que no. El mexicano es muy penoso. Sobre todo cuando se trata de comunidades todavía más remotas donde hay más ascendencia indígena. El indígena es muy penoso. Los psicólogos dicen que en la comunidad mexicana hay como un complejo de culpa general. Ay, perdóname que soy mexicano. Y eso no lo digo con afán de ofender, lo digo como una observación. Yo me lo encuentro mucho. Personas apenadas
No por su nacionalidad, no estoy hablando de nacionalidad, estoy hablando de una cultura. Personas que se sienten apenadas, que se sienten poca cosa, que yo no valgo la pena, y tú se lo ves en la cara. Esta persona tiene una autoestima que raspa el piso. No tiene autoestima, no sabe quién es. Y por eso yo, mexicano, me dejo maltratar del Estado, de la policía, de la sociedad, que me frieguen, porque yo no valgo. Ahora trasládalo a la mujer mexicana. Pues que me maltrate mi viejo, que me golpee, porque yo, mujer, no valgo. Y por eso no me separo, y por eso no me divorcio, y por eso no le doy una patada en sus... Porque yo no valgo. Hermanos, esa es la realidad. ¿Qué de esto se aplica a ti que estás aquí? Muchas veces nuestros hermanos que viven en la cultura, que ahora llamo pues mexicana, porque es el país México donde ahora yo estoy, son personas con una autoestima tan baja que no les permite tomar decisiones libres. Porque si tú fueras libre, te habrías separado a los 3 años de haberte casado con ese tipo violento. Pero ahora tienes 65 años y has vivido 40 con un tipo violento que te viola cuando es borracho, cuando está borracho, que te pega, que te grita y te desprecia. Ese es un fenómeno de la cultura que he observado y yo soy europeo. Y eso no es un juicio de valor, eso es un juicio de observación. La mujer latina se deja abusar porque provienen ustedes de una cultura machista, digámoslo. Una cultura donde el varón impunemente abusa de su mujer. Y lo digo con mayor razón cuando el gobierno mexicano tiene que hacer promoción de denuncien la violencia doméstica y están gastando millones de pesos en publicidad, es porque nadie denuncia violencia doméstica, porque la mujer prefiere aguantársela. Y yo pregunto a las mujeres que prefieren aguantársela y digo, ¿y por qué no denuncias? ¿Saben lo que me dicen? Es que si lo denuncio, él me dice que no me va a dar dinero. O sea, la mujer que se deja manipular del abusador y dice, si tú me denuncias, ya no te mantengo. Pero hombre, si yo te denuncio, tú vas a la cárcel. O sea, ¿cómo que todavía tienes tú la cara de manipularme después de haberme violado? Entonces, estos son condicionamientos, hermanos, culturales, y de estos no quiero hablar. O sea, no quiero hablar de la cultura, no quiero hablar de la sociedad. Yo tampoco quiero hablar de condicionamientos psicológicos, de cómo está configurada tu psicología por tu educación. Tampoco voy a darte un discurso psicológico. No soy psicólogo, aunque sé de psicología. Pero lo mío es ser sacerdote. Así que hablamos de estos condicionamientos desde el punto de vista espiritual. Y espiritual quiere decir que hay unos agentes a nivel espiritual que son ángeles, que son demonios, que son almas errantes del purgatorio, que son almas condenadas del infierno y que son brujos y brujas que hacen sus hechicerías de magia negra. O sea, básicamente 5 categorías. Esas fuerzas espirituales ejercen presión sobre ti, en buen o mal sentido. En buen sentido, porque pues el ángel o el Espíritu Santo, se me olvidó incluir, pues te quieren guiar hacia la santidad. Y esto se llama inspiración. De repente una idea aparece en tu cabeza. Oye, ¿por qué no vas a misa? Ay, sí, ¿por qué no voy a misa? Sí, voy. Yo sí puedo ir a misa, sí. No, es domingo, hay fútbol. No, mejor no. Y así tú mismo vas tomando decisiones, pero alguien quiso guiar tu decisión
y te puso una idea en la cabeza. O el demonio, el tentador, que viene a guiar tu pensamiento. Oye, cómprate un six-pack. O mejor 2 para tus amigos en la tarde, para que disfruten. Six-pack. ¿Sabes qué es un six-pack o no? Ay, pero qué lentos. Cerveza. Eso pues aquí le dicen así. De repente aparecen pensamientos en tu cabeza, porque el demonio, y de eso queremos hablar, manipula tus decisiones a través de inspiraciones en tu mente y en tu sentimiento. Ay, es que a ese no lo puedo ver. Y tú dices, ¿por qué a ese no lo puedo ver? ¿Por qué me cae mal? Pues, no sabes. No sabes, te cae mal. Entonces tú dices, ¿por qué? Hay un sentimiento en ti que ni siquiera puedes explicar. ¿De dónde te viene este sentimiento? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con una familia donde nadie logra establecer una relación duradera con una pareja? No logra asentar cabeza, a los meses se rompe la relación, pues yo ya me quiero casar, yo ya quiero tener hijos, pero se me aparece fulano y luego Tiziano y 6 meses, y con el otro 8, y con el otro año y medio, y cuando ya quieren ir al altar para casarse, resulta que tiene SIDA. ¿Cómo que nada te sale? ¿Cómo es posible que en algunas familias no hay relaciones estables? ¿Cómo es posible que en algunas otras familias todos son médicos o todos son abogados y exitosos, y en mi familia unos flojos que ni tienden la cama después del desayuno? ¿Qué les pasa? Y si quiero ir al baño en tu casa, el baño social huele a... Ajá, así huele. Porque nadie lo limpia. ¿Por qué en tu familia todos son flojos? Porque hay condicionamientos que llamamos cadenas generacionales. Y ahora tenemos que explicar este concepto. ¿Qué cosa es una cadena generacional? Es la presencia de un demonio tentador que fue llamado por un antepasado tuyo porque vivía habitualmente en pecado mortal y probablemente murió en ese pecado mortal. Por ejemplo, mujeriego. Un esposo mujeriego adúltero. Durante 35 años con 15 amantes diferentes, tal vez dejó 6 hijos en la calle, con otras mujeres de la calle, tal vez, quién sabe, pero nunca te fue fiel. Y en ese estado murió sin confesarse. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí una persona que pecó gravemente contra el 6º mandamiento y falleció en ese estado. O sea, tú dirías, esta persona es esclava de su sexualidad desbordante. Nunca la logró manejar. Y si decimos que es pecado mortal, es porque es culpable. O sea, no se trata de un desliz. No se trata de una equivocación de una fiesta del sábado en la noche. Se trata de una decisión de vida. Así quiso vivir este fulano. Y así murió. A una persona agrapada a su dinero. Les podría contar casos, hermanos, de personas que así como vivieron, así murieron. Personas engreídas, prepotentes, así como vivieron, así murieron. Y yo no sé cómo les fue en el juicio divino. Yo no sé.
La cadena generacional, hermanos, se basa en el concepto de esclavitud espiritual. El que vive 35 años con 15 amantes diferentes es que es un esclavo de un demonio que se llama lujuria. Y el que vive engreído, el que vive prepotente, aplastando a los demás y así muere sin nunca pedir perdón a nadie, es una persona que es esclava de un demonio que se llama Beelzebú, que es soberbio. Y quien fallece en ese estado consume su esclavitud espiritual. Ahora, hay una cita bíblica que quiero que nos memoricemos, porque esta cita bíblica es clave para el concepto no la tienen que apuntar, la van a memorizar. ¿Saben lo que es memorizar? Ajá, con la cabeza, donde se echan todos los días sus 15 píldoras para quién sabe qué. Que para las arrugas, que para la nariz, que para la digestión, que para las vitaminas. Esa, ajá. Vas a memorizar esa frase. No importa si luego olvidas la cita, o sea, 2 Pedro 2:19b. No importa si olvidas la cita, hasta yo me la olvido. Pero no vas a olvidar la cita. Y la cita de 2 Pedro 2:19b dice: aquel que peca es esclavo de aquel que lo sedujo. Quien peca es esclavo de aquel que lo sedujo. O sea, hay un pecador y hay un seductor. Y si yo me dejo seducir por el alcohol, yo soy esclavo del alcohol. Y si yo me dejo seducir de mi orgullo, soy esclavo de mi orgullo. Y si yo me dejo seducir de un amante, soy esclavo de esa amante. Y luego déjala. Que no puedo. Es que no quiero. Ajá, estás apegado porque eres esclavo de una situación, de una cosa, de una persona, de un comportamiento. Así son las cosas. Quien peca es esclavo de aquel que lo sedujo. ¿Cuál era la cita? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19b. B quiere decir segunda mitad. 2 Pedro 2:19b. Quien peca es esclavo de aquel que lo sedujo. Hermanos, esto es profunda sabiduría bíblica. Si yo me dejo seducir de un videojuego y ahora tengo que estar 8 horas el sábado jugando, soy esclavo. Y yo no quiero ser esclavo, hermanos. Yo quiero ser libre. Quiero ser libre. Pero ¿qué hago si mi antepasado vivió 40 años en esa esclavitud y la consumió muriendo en ella? Porque luego el demonio, ¿qué hace el demonio? El demonio dice, ¿qué dice la frase? El demonio, ¿cuál es la frase que el demonio siempre dice? Ustedes que conversan mucho con él, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice el demonio siempre? Él no dice buenos días. ¿Qué dice el demonio siempre? No, ustedes no hablan mucho con el demonio. Ustedes no saben. El demonio, ¿qué dice? Eres mío. ¿Sí o no? Eres mío. Hasta el demonio tiene la estupidez de decirme a mí, a través de la boca de los poseídos, me dice, tú, Teo, vas a ser mío. No seas pendejo, diablo, ¿qué te pasa? Ah, sí, ahora cuando se les habla claro aplauden, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí.
Pero el demonio es un pretencioso. Es prepotente. ¿Cómo te atreves a decir que yo soy tuyo? ¿Tú de quién eres? De Cristo Jesús. Y viene este diablo y dice, eres mío. O sea, ¿qué te pasa, diablo? Pero el diablo es así. Ahora, si yo soy esclavo del que me sedujo, y si el que me sedujo es el diablo, mediante la tentación, es que la frase tiene sentido. Eres mío. Sí, él tiene razón, porque yo soy esclavo de mi alcoholismo, de mi mal carácter, de mi irascibilidad, de mi flojera, del tabaco. ¿Ah? El esclavo se correlaciona con el concepto de amo. ¿Okay? Donde hay un esclavo hay un amo. Y mi seductor va a ser mi amo, porque la Biblia acaba de decir, el que peca es esclavo de aquel que lo sedujo. ¿Cuál fue la cita? Todo es una estrella en la frente. Muy bien. ¿Será que el diablo no está tan equivocado cuando dice, eres mío? ¿Ah? Pensémoslo. Porque hermanos, esta es nuestra lucha. A ver, deja de ver pornografía. ¿Ah? Deja de masturbarte. ¿Ah? Deja de fumar marihuana. ¿Ah? Deja de amargarte la boca con tus quejas. ¿Ah? Porque aquí cada uno tiene su vicio. Y no me digan que no. ¿Sí tienen su vicio? Váyanse a confesar, ¿qué hacen aquí? Porque luego en la confesión siempre decimos lo mismo. Ay, padre, es que tú ya sabes, lo mismo que dije la vez pasada. Y hasta nos da pena. Hasta nos da pena. Pero esta es la realidad. Cuando el diablo dice que tú eres mío, a ver si no tienes cierta razón. Porque en el fondo no estoy ni decidido ni convertido del todo. Ay, padre, ¿por qué una sola mujer si todas son tan sabrosas? ¿Por qué una sola? Y además estamos de mutuo acuerdo. Si a veces ni entendemos la ley de Dios porque nos cuesta, tanto el mundo nos manipuló la cabeza que ya ni entendemos los mandamientos. Ari, ¿por qué no puedo fornicar? Si hasta me dijo un joven cuando estaba en Miami, me dice un joven, padre, ¿y por qué no puedo fumar un poquito de marihuana? Pues ¿cuál es el problema? O sea, ya ni entienden el problema de las drogas los jóvenes. ¿Por qué no me puedo drogar un poquito diciendo responsablemente? Así como me tomo mi cervecita, pues me fumo un poquito de marihuana. Y lo tienes que justificar ante esos jóvenes porque te dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Justifícamelo. O sea, ya ni entienden el problema de las drogas. Cómo el diablo nos manipuló, la sociedad nos manipuló, el mundo nos manipuló, la cabeza. Y tienes que justificar, ¿y por qué no puedo fornicar un poquito? ¿Y por qué no me puedo masturbar un poquito? Pues venga, padre, una vez a la semana, ¿qué problema hay? Y digo, hasta tú que estás en la iglesia no has estudiado los mandamientos, no los entiendes y el mundo te ha manipulado. Entonces, ¿cómo te explico? ¿Con manzanas o con peras? ¿O calabacitas? Porque tú que supuestamente tienes formación,
No sabes. El diablo dice, eres mío porque yo sí soy en el fondo una persona dividida. Ay, Moisés, ¿qué hacemos aquí en el desierto? Regresemos a Egipto donde había McDonald's. Aquí estamos comiendo galletas. El diablo en el fondo no tendrá razón cuando dice, eres mío. Entonces, teniendo o no teniendo razón, él dice, tú eres mi esclavo. Y demos un paso adelante. Cuando a papá y mamá le nace el hijo y papá y mamá son esclavos de ese demonio, o uno solo de los dos, el hijo que nace al esclavo es esclavo. Punto. Yo no conozco un solo esclavo que cuando tiene un hijo libre. Por definición, el hijo que le nace al esclavo es esclavo y pertenece al amo. Y por eso el demonio dice, tu hijo es mío. ¿Por qué? Porque tú eres mío. Por eso tu hijo es mío. Y cuando te nace el nieto, porque el nieto que le nace al hijo esclavo es nieto esclavo. Punto. No hay vuelta de hoja aquí. Esclavo genera esclavo. Para eso tenemos que aclararnos ese tema con un caso emblemático que atendí en Colombia en 2010. Lo voy a repetir porque lo digo siempre porque es supremamente ilustrativo. Una monja me pidió oración. Yo estaba en un monasterio haciendo un retiro y como siempre las monjas molestan a los padres. No es al revés, son las monjas que molestan a los padres, no los padres a las monjas. Ay, padre, órenos. Ay, padre, díganos la misa. Ay, padre, cuéntenos una historia. Bueno, les oré a las monjas y una de ellas me dice, padre, quiero que me ore por mi familia porque tenemos un problema en la familia. Así que me lleva al recibidor de ese monasterio, se sienta en la silla. Yo me pongo a su lado, le pongo las manos y mientras le pongo manos, ella se desliza al piso como un pancake cuando lo sacas del sartén. Ella se deslizó así, como un pancake, se deslizó al piso. Y hermanos, es muy raro que las monjas entren en trance. Esa monja entró en trance y se deslizó al piso. Es un fenómeno raro. Yo no conozco muchas monjas que caen en trance. Ella sí cayó en trance, se deslizó al piso. Y estando en el piso, me dice, no me voy. Y yo en mis adentros, pues, ¿a dónde irías, monja? Pues qué bueno que no te vayas, ¿no? ¿A dónde irías? No me voy, dice. Llevo muchos años aquí. Obviamente entendí que era una fuerza espiritual que estaba hablando a través de ella y que no era la monja. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? Y responde la monja, yo me llamo Odio y llevo muchos años aquí y no me voy. Y hoy no me vas a echar. Y como el demonio siempre habla así, con esa prepotencia, a los 2 minutos ya lo había echado. Hoy no me vas a echar. Pendejadas. Ay, cómo les gusta cuando se hable claro, ¿eh? ¿Cómo les gusta? Ajá. La monja sale del trance y me cuenta la historia de su familia. Su abuela era una persona que odiaba a su esposo. Y no sé por qué motivo odiaba a su esposo, pero lo odiaba. Y en ese odio murió, o sea, nunca le perdonó. En ese odio murió.
sus hijos como los hijos que nacen aún esclavos, son esclavos, y ella murió esclava del odio. Sus hijos, o sea, los papás de la monja y los tíos, tías de la monja, todos divorciados. O sea, ese odio se había filtrado en la segunda generación, después de la abuela. La segunda generación, tanto rechazo a nivel de pareja que todas las parejas de esta segunda generación divorciados. Y me dice la monja, y los nietos de esa abuela, la tercera generación, los hijos y los primos de esta generación, no nos hablamos, no nos podemos ver la cara porque nos caemos mal. El rechazo se filtró a la tercera generación y no se pueden ver, se caen mal, no se hablan. ¿Qué decía el demonio de nombre odio? No me voy, llevo muchos años aquí. La monja tenía 35 años en este momento. La abuela ya fallecida, o sea, estamos hablando que de 60 años tal vez. El demonio dice, no me voy, llevo muchos años aquí. 60 años llevaba ahí. Hasta toparse con un tal padre Teo que le dio unas cuantas patadas en sus... y lo sacó. Esclavitud espiritual. No soy libre en mis determinaciones porque hay un demonio de mis generaciones que fue llamado por un antepasado y que ahora pretende ser nuestro dueño y nos manipula. Yo quiero a mi esposa, pero hay un demonio que me manipula a odiarla con tentación de rechazo hacia mi mujer. Yo soy nieta de esa abuela y yo quiero a mis hermanos, pero el demonio me tienta a rechazarlos, a que me caigan mal. Y mis primos, no, mis primos uno ni los quiero ver. Porque el demonio te tienta a rechazarlos. Y no eres libre, porque si tú fueras libre, los amarías, porque son de tu propia carne. ¿Y quién no ama a su propia carne? Son mi familia, pero los rechazo, porque hay un demonio que me tienta. Esta es la cadena generacional. Esa es la manipulación espiritual que me viene por el simple hecho de pertenecer a una familia. Y ahora lo que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que pensar un momentito en sus papás y luego en sus tíos y luego en sus abuelos y en sus tíos abuelos. ¿De qué raza desciendo yo? No me refiero con raza a la raza, me refiero a de qué raza desciendo yo. ¿Cómo era tu papá? Tú que estás aquí con tu pelo gris. ¿Cómo era tu papá? No estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. No contigo. Lo que dije, pelo gris. Todas las mujeres aquí tienen pelo gris, solo que algunas lo tienen tinturado. A mí ya no me engañan. Hasta yo tengo canas, como unas 3 aquí, unas 4 acá. Tú tienes como 4,000. Hermano, ¿cómo fue tu papá? ¿Cómo fue tu mamá? Porque es muy probable que parte de su comportamiento tú lo heredaste. Lo heredaste por educación, lo heredaste por cultura y lo heredaste por cadena generacional. O sea, todos esos condicionamientos que hemos dicho, que hemos mencionado al inicio. Es muy probable que tú lo hayas heredado. Porque eres tal vez
esclavo de un demonio que fue llamado por tus antepasados. Y luego, cuando hay, hermanos, muchos pecados generacionales, se dan lo que llamamos las maldiciones generacionales, porque el pecado tiene consecuencia. Y la Biblia es supremamente clara cuando habla de la consecuencia del pecado. Si tú haces lo que digo, entrarás en el país donde fluye leche, donde fluye miel, donde tendrás Pero si no haces, entonces vas a morir en el desierto. La Biblia es supremamente clara y hay millares de citas sobre la bendición y la maldición en la Biblia. Eso no lo tengo que ni subrayar ni recordar. La maldición generacional viene luego en forma de divorcio, en forma de pobreza, en forma de muerte prematura, en forma de niños con deformaciones, en forma de enfermedades. La maldición generacional llega porque en la medida en que yo me constituyo esclavo del demonio, el esclavo toma poder, el demonio toma poder sobre mí. Y el demonio es muy mal bienhechor. Lo último que yo sabía es que el demonio te inflige enfermedades, te tortura, escrúpulos, insomnio, ansiedad, depresión, vicios. Eso es lo que da el demonio. No es que el demonio sea un bienhechor de la humanidad. Y eso es una de las grandes equivocaciones de brujos y satánicos que piensan que Satanás les va a hacer favores. ¿A quién se le ocurre que Satanás va a conceder favores? Satanás no hace favores. Inclusive los satánicos que hacen sacrificios sangrientos, muchas veces son personas enfermas que a través de la agresión liberan sus frustraciones, pero no son personas que dicen, ay, qué bien me cae Satanás. Necesitan liberar sus frustraciones a través de la violencia, a través de sacrificios, misas negras y ese tipo de cosas. Claro, hermanos, esos son conceptos muy desagradables. No es fácil hablar de esto. No es agradable hablar de esto. ¿Cómo tampoco es agradable sentarse en un confesionario para que tú me cuentes tus mugres? Pobres curas que se tienen que sentar un domingo en un confesionario para que tú les eches todas las mugres que has hecho. Y así te la pasas 6 horas. ¿Y tú qué hiciste? No, yo forniqué. ¿Y tú qué hiciste? Pues me emborraché. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo asesiné. Ok, pues ¿alguien me va a decir algo bueno el día de hoy? No crean ustedes, hermanos, que sea fácil ser cura y confesar. No crean ustedes que sea fácil orar para echar al demonio, porque mucho cura tiene miedo del diablo. No digas ese nombre. No. Que luego viene la noche y me espanta. ¿Ah? Ay, hermanos, ¿ustedes todavía le tienen miedo al diablo? ¿Y si viene en la noche a espantarlos? Seguro. Ok, vamos a hacer ese experimento en la noche. Cuando llegan a su casa, y como son las 11 se van a dormir, o a la hora que se vayan a dormir, apagan la luz y dejan caer la mano por el borde del colchón. ¿Qué? Dejan caer la mano por el borde del colchón y dicen, bueno, si hay un demonio aquí, que me agarre la mano. ¿Ah? ¿No? ¿Por qué? Tienen miedo. Ahora sí tienen miedo. No pasaron mi examen, hermanos. A ver, yo estaba en San Luis Potosí. ¿Lo conocen San Luis Potosí? Good old Mexico, hello. Para un evento, y la noche antes del evento,
hubo un terremoto en la noche. Al menos así pensaba, porque me desperté en la madrugada y mi cama se estaba moviendo. Me desperté, dije, ay Dios mío, prendí la luz, dije, ¿qué es eso? Terremoto, vámonos. Pero estaba tan dormido que dije, ay, terremoto, ¿qué es eso? Entonces miro en mi cuarto y miro que, pues el televisor no se mueve. El armario tampoco. Es mi cama que se mueve. Ah, es el diablo. Me está espantando. Y me volví a dormir. Y me volví a dormir. ¿Alguien se ha muerto porque el diablo le movía la cama? No le tengas miedo al diablo en cuanto diablo. Témelo en cuanto tentador. Eso sí. Porque la fuerza que él tiene como tentador es espeluznante. La fuerza que tiene el diablo como tentador, y jamás te pongas a retar al demonio, jamás al demonio no se le reta. Hay que evitar la tentación a como sea. ¿Y cómo nos cuesta? Pero demonio, si él nos tiene miedo a nosotros, porque nosotros tenemos la Santísima Trinidad que inhabita en nosotros. Piensa en tu papá, piensa en tu mamá. ¿Difuntos ya? En algunos sí, en otros no. ¿Fue una muerte santa? ¿Cómo podrías tú caracterizar a tu mamá? ¿Cómo podrías caracterizar a tu papá? Porque tú has heredado esos rasgos, ya te dije, por educación, por imitación, por cultura, por cadena generacional. O sea, uno de esos condicionamientos es la cadena generacional. Si tu papá, si tu antepasado murió en ese estado pecaminoso. Y hermanos, la gente hoy en día muere mal. Muere mal. Y más aquí en Estados Unidos. La gente muere sin Dios. ¿O me quieres decir que en esta parroquia solo hay los 600 que estamos aquí? En esa parroquia seguramente hay como 50,000 personas, unas 25,000 familias, más o menos, y aquí estamos 600. ¿Y no tienen esos 25,000 interés en ser liberados? Pues no tienen interés. Porque se están recuperando de la cruda de ayer. ¿Dónde están los jóvenes? No tienen tiempo en un domingo porque tienen que jugar videojuego. Tienen que chatear en WhatsApp con su novia. No tienen tiempo para Dios. Y así mueren. Y así luego mueren. ¿Tú crees que tu hijo va a encargar misas por ti en tu aniversario de defunción? Si tu hijo ni cree en Dios, es un ateo. Y así cuando tú mueras y luego estés en el juicio de Dios, y Dios va a decir, pues mira Margarita, es muy sencillo. Con 90 misas que ofrezcan tus descendientes, estamos a mano, 90 misas, sencillo, mira, hay descuento el día de hoy. Hermanos, ustedes se ríen, pero cuando uno está en el juicio de Dios, habiendo vivido así, habiendo muerto sin haberse confesado, sin haber pedido perdón a nadie,
sin haber concedido perdón a nadie, y yo me muero así, y luego estoy en el juicio de Dios, Dios va a decir, San Miguel, no, hay que, tráeme el jurado de los 24 arcángeles, porque esto es un caso difícil. Y Dios dice, pues mira, vas al purgatorio porque estás muy apegado sin arrepentirte, así que te salvaste por un pelín, así un pelín, por pelo de gato siamés, pelín. Nada más 150 misas. Además de otras cosas que Dios sabrá, pero tus descendientes encargarán 150 misas. Y ahí van tus descendientes piadosos, ¿no? Porque tu papá acaba de fallecer, ahí vas tú y encargas el famoso novenario. 250 menos 9, quedan 141. Y luego, como tú eres bien longevo, vives 40 años más y encargas cada aniversario una misa. 141 menos 40, 101. Y luego mueres tú. Y como tus hijos son unos... y no van a encargar misas por su abuelo, nunca, jamás. El abuelo va a estar hasta el fin del mundo en el purgatorio, porque Dios dice, pues faltan 101, sorry. 101, es lo que dijo el juez. 150 misas, encargaron 49, faltan 101. Hasta el fin del mundo. Hermano, ¿cómo es posible que yo me encuentre en las oraciones de liberación con almas de difuntos que me dicen, me faltan 81 misas y mis descendientes me han olvidado? ¿Tú conoces tu bisabuelo? Y tu bisabuelo dice, ahí están mis bisnietos, están en un retiro, se dicen católicos y están en un retiro sobre cadenas generacionales y ahí está el bisabuelo. Sí, hoy sí. Y ni sabes cómo se llama. Algunos aquí no han conocido sus abuelos. Yo nunca conocí a mi abuelo paterno. Nunca lo conocí, ni mi abuela paterna, nunca la conocí. No tengo idea. De hecho, hace Dios ni siquiera sé cómo se llaman, porque son personas que nunca entraron a mi vida, así que ni siquiera sé sus nombres. Entonces, ¿cómo vas a orar por tus abuelos si no los conoces? Y ellos tal vez fallecieron hace 30 años, fallecieron tus abuelos. Y ellos están en el purgatorio diciendo, ¿cuándo? Porque yo ya no puedo hacer nada más por mí. Porque, hermanos, la persona que causó la cadena generacional tiene que llegar a descansar. Porque si tú tienes tu árbol genealógico lleno de personas que están en el purgatorio, eso es como un saco de papas de 50 kilos sobre tus hombros, porque ellos necesitan descansar y no descansan porque están en el purgatorio. Y estamos hablando de las últimas 20 generaciones de tu árbol genealógico. ¿Y dónde están? En las Bahamas disfrutando de una piña colada. Están en el purgatorio cargando papas. Y tú dices, ay, qué pesada esta vida. La vida es pesada porque mis antepasados no fueron santos. Y yo cargo con ese peso generacional. Y es responsabilidad tuya, mía, asegurar que tus antepasados descansen en paz. Y ahora la cuestión es, ¿cómo hago yo esto? Que mis antepasados descansen en paz. Pues ofreciendo a Dios oraciones y sufragios para que descansen. Misas para que descansen.
Lo que nosotros hacemos en nuestra fundación, como nos damos cuenta de esto y como muchos difuntos hablan en las oraciones individuales, los difuntos dicen: Padre, yo no puedo descansar porque mis nietos pelean mi herencia. O sea, esa falta de caridad entre los nietos que pelean la herencia le aflige a él, al abuelo difunto, y no puede descansar. Padre, dile a mi esposa que me perdone mis adulterios, porque si no me perdona, Dios no me deja descansar. O sea, si tú vivo ahora tienes rencor con un difunto, es una atadura. Él no puede descansar porque tú le tienes una atadura. Cuando piensas en fulano, tú dices... Y es como si le jalaras el pie al difunto. Ya, déjame. Deja de tenerle rencor a un difunto. Piensa en tus antepasados. Hay un difunto que te cae mal, que te ha hecho un mal. Perdónalo. Con mayor razón, porque ya está muerto. Ya Dios se encargó del caso. A tus difuntos les tienes que ayudar a que descansen. Y lo más inteligente que puedes hacer es encargar misas. En cualquier parroquia, con cualquier sacerdote, encarga misas. En nuestra experiencia, lo más inteligente es encargar lo que llamamos la misa gregoriana y la ofrecemos en nuestra fundación. Quien quiere que en nuestra fundación digamos una misa gregoriana, puede retirar en la mesa de mi material una ficha explicativa donde viene la información de cómo proceder para hacer esto. ¿Qué cosa es la misa gregoriana? En tiempos de Papa Gregorio Magno, un monje tuvo una visión. Su hermano fallece. Tuvo una visión los días posteriores a la muerte de su hermano y ve a su hermano en harapos, vestido de trapos, harapos y en muy mal estado físico. Y obviamente ese sueño, esa visión que tuvo, se refiere al estado espiritual. Mi hermano está muy mal en el purgatorio, porque lo sueña con harapos, con trapos y con rostro enfermo. Así que manda a celebrar 30 misas. Ahora, yo no sé si él mismo era sacerdote y las celebraba o las mandó celebrar, pero bueno, era monje. Y al cabo de los 30 días, después de haberse celebrado 30 misas, el monje ve a su hermano una segunda visión, un segundo sueño, y lo ve bien vestido, con rostro contento y sano. O sea, nuevamente referencia a su estado espiritual. Ya está mejor. Se refiere el hecho al Papa Gregorio y el Papa Gregorio instituye lo que llamamos hoy la misa gregoriana, que son simplemente 30 misas que se dicen consecutivas a favor de nuestros difuntos. Y la manera más inteligente de encargar una misa gregoriana es encargarla por el árbol genealógico tuyo. Si tú eres Pérez González, encarga una misa gregoriana por la familia Pérez González. Y Dios sabe quiénes están en la familia Pérez González. Les voy a contar esa experiencia que me pasó a mí con mi abuela, que en paz descanse. Mi abuela, obviamente, siendo yo alemán, pues vivía en Alemania. Y yo estaba en el 2009 en Estados Unidos en un seminario en Nueva York enseñando teología patrística, y mi familia no me logra avisar el día de la muerte.
Pero yo un sábado o un viernes, ya no recuerdo si fue sábado, yo creo que fue un viernes en la noche, yo sin saber siento una urgencia de entrar a la capilla del seminario para recitar la coronilla de la misericordia. Como sin saber por qué siento yo esa necesidad de recitar la coronilla. Entro a la capilla y me quedo 1 hora sentado en la capilla recitando una y otra vez la coronilla de la misericordia. Y yo ni sabía de dónde me venía esa sed. La coronilla, cuando la recitas, ¿dura qué? ¿5 minutos? 6, 8. Eres muy lenta, por eso 8. O sea, es un rezo que se hace rapidito. Según la velocidad, pues 5, 6, 7 minutos. Para ti 8. Está bien. 1 hora, en 1 hora, pues tú la recitas, ¿qué? ¿10 veces? Yo me eché 10 coronillas de la misericordia. O más, pero 1 hora estaba yo ahí. Ya, se me apaga la sed, ya me canso y salgo a cenar. Al comedor, ya me retiro a mi cuarto. El domingo me entero, el viernes tu abuela falleció. Me impresioné porque realmente es la primera de mi familia cercana que fallece. El primer caso de defunción de una persona cercana en muchos años. Y me impresioné. Entonces me dije, pues yo en esta semana que viene, pues voy a celebrar misas por mi abuela. Lo bueno es que yo soy sacerdote y no tengo que pagar el estipendio porque pues me lo pagaría a mí mismo, ¿verdad? Yo mismo celebro las misas, qué fácil. Así que le celebro un novenario a mi abuela. Y al cabo de los 9 días, yo tengo un sueño que casi me mata. Como hacia las 4 de la madrugada, sueño con que estoy en una sala de estar, y yo veo a mi abuelo en un sillón sentado con una cobija y como enfermo, como tú sabes que está enfermo. Y cuando yo me acerco a mi abuelo, casi me muero del susto cuando veo que es mi abuela. No era mi abuelo, era mi abuela. Y yo le digo, abuela, ¿qué haces aquí? Tú estás muerta. ¿Qué haces aquí? Y me dice, yo estoy bien. Me dijo en alemán, es geht mir gut. Yo estoy bien. Y cuando yo la veo y la reconozco y ella me dice que está bien, obviamente entendí que el sufragio que yo había ofrecido a Dios por ella mejoró su estado espiritual. Todavía se veía enfermiza con una cobija sentada en un sillón, pero me dice, estoy bien. Es el fruto de las oraciones que yo había ofrecido durante 9 días a favor de mi abuela. Pero el susto de ver a un muerto, porque fue un sueño tipo televisión. O sea, es un sueño que no olvidas. Fue un sueño tipo televisión, nítido, como si la tuviera aquí delante. Obviamente Dios permitió que se me apareciera mi abuela para decirme, ahora hermano, tú tienes más difuntos que yo. Yo solo tengo mis dos abuelos que fallecieron, abuelo y abuela de parte materna. A ellos 2 sí los conocí. A los otros de mi linaje nunca los he conocido, ni mi bisabuelo, ni nada de esto. Y todos los demás siguen vivos. ¿Cuántos no hay en tu linaje que dicen, tengo sed?
Muchos difuntos que dicen, necesito luz. ¿Cuántos difuntos nos hablan en las oraciones a través de las personas y dicen, aquí está todo gris porque están en el purgatorio y nadie ora por ellos? Porque solo los vivos pueden pedir por los muertos. Y tú no sabes cuántos difuntos hay en tu familia que dicen, tengo sed, necesito luz. Y ustedes que son personas piadosas, hoy saldrán de este retiro más conscientes, concientizados, más piadosas todavía, y van a pedir por sus muertos para procurar su descanso. Hermanos, esto es una parte importante de nuestra fundación. Concientizar a los vivos de su responsabilidad para con los difuntos. Ayer en la iglesia de Burbank, con unas 300 personas, la mitad de los que están aquí, hicimos este retiro en inglés, y una persona se me acercó y me dice, padre, desde la misa estaba llorando porque estaba repleto de almas el salón donde estábamos. Se me acercó una segunda persona que me dijo, padre, estaba repleto de almas el salón donde estábamos. Dos personas que ni se conocen me dijeron lo mismo. Porque las almas, porque hemos orado ayer por las almas de los difuntos del linaje de los presentes, para encargar misas, para visitar el cementerio donde están enterrados, para orar por ellos. Porque no me digas, es que están en Oaxaca. Pues hombre, déjalos en Oaxaca, pero pide por ellos. Tu rosario, tu visita al Santísimo. La próxima comunión que vas a hacer, probablemente el día de hoy, ofrécela por tus difuntos y le dices al Señor, Señor, ahora que yo recibo la hostia en mi boca, que a través de mí la reciban los miembros de mi linaje, que necesitan ese alimento porque tal vez murieron sin el viático, tal vez murieron avalados, comidos por fieras, tal vez fallecieron en accidentes, en guerras. ¿Qué sabes tú de tu familia hace 300 años? Nada. ¿Y qué son 300 años en el purgatorio? Para mí, dice Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué serán 300 años? 6 horas. Para mí 6 horas son como 300 años. Los que murieron hace 3 siglos, hermanos, son igualmente parte de tu linaje. ¿Ya te estoy cansando? Pues llevan ustedes aquí desde las 7 de la mañana. ¿Tienen insomnio? Entonces, ¿qué hacen aquí desde las 6? Ay, mis chavos, a las 6 me di una segunda vuelta en la cama en el hotel. Hermanos, ya los veo un poco cansados porque ya llevan mucho tiempo poniendo atención y seguramente quieren alguna cosita para comer y un café.